Bueno, pois benvidas e benvidos a todos. Preséntome eu, son Javier Rodríguez, xornalista do Salto, e aínda que supoño que as dúas as coñecedes, fago só aí unha pequena introducción de quen son, por se alguén que non as coñece. Iago Álvarez, que ademais de ter escrito o libro que vimos a presentar hoxe, Pescar e Salmón, é xornalista, coordina a área de Economía do Salto, moi coñecido tamén nas redes sociais, non só polo seu labor de divulgación económica para todos os públicos, senón tamén polo seu traballo que fai case diariamente, desmontando a inxente cantidade de bulos, medias verdades, estrategias torticeiras da prensa económica e dos seus xeradores de opinión. O abeiro do 15M, un pouco tempo despois, fundou con 4 compañeiras máis o El Salmón Contracorriente, que foi un xornal digital que chegou para poñer sobre a mesa pois enfoques, historias e voces das que non había rastro na prensa xegemónica, e que agora está ese xornal integrado no Salto. Aínda que non o creades, Iago tamén vestiu de traxe e gravata, sí, e viu diante dos seus ollos traballando no sector financiero. Me afeitaba todos os días. Se afeitaba todos os días. Como a burbulla inmobiliaria inflaba ata que caeu Lehman Brothers, que tamén creo que viches en directo, non? Renegou daquel sector e converteuse nun dos xornalistas, creo eu, do Estado máis críticos co poder económico e as súas correas de transmisión, os medios de comunicación. E a persoa que ten á esquerda é Marta Lois, que é doutora en Ciencia Política pola USC, pola Universidade de Santiago, e profesora na mesma universidade. Actualmente voceira de Sumar no Congreso dos Deputados e deputada pola Coruña. Tamén foi concelleira e voceira de Compostela Aberta no Concello de Santiago durante esa auxe das mareas en Galicia entre o 15 e o 19. Non sabemos aínda que acontecerá coas listas de Sumar para as eleccións a Xunta, pero igual marchamos hoxe de aquí con unha exclusiva, non sei. É broma. Como docente e investigadora tamén traballou en universidades internacionais, en Chicago, en Georgetown. Traballos nos que se centra pois en estudos de xénero, en teoría política contemporánea, en identidades e políticas públicas de igualdade. Creo que na súa experiencia como concelleira de Santiago, con aquelas campañas infames del Correo Gallego e La Voz de Galicia, e agora como voceira de Sumar, supoño que tamén coa prensa hexemónica de Madrid, pois saberás ben, entendo na túa propia pel, que iso dos bulos e das narrativas do poder. Queremos que isto sexa un pouco colaborativo, se vos apetece. Eu irei propoñéndolles preguntas ás dúas para que vayan respondendo en función a súa lectura do libro e o que conta Iago, pero queremos tamén que no medio da conversa vayades levantando a man se vos apetece e integrar esas preguntas. Quizáis os matices e as aportacións sin preguntas mellor deixalas para os viños de despois ou para o final de todo, pero bueno, nada, antes de darlle a palabra a elas, que son as que máis saben, a un lado e a outro dos medios de comunicación, quería contarvos así brevísimamente de que vai este libro. Chamámoslle libro porque ten páxinas de portada, pero ben podía ser unha navalla suiza, uns lentes, unhas gafas, porque realmente creo que é unha ferramenta, non? Ou polo menos eu, despois de lelo, vexo así, unha ferramenta empoderante. Plantexa o libro, Iago, creo, para min 3 claves fundamentais para entender o tempo que vivimos e o poder dos medios de comunicación na construción do noso imaginario colectivo e do goberno das nosas vidas. Que é palpable na prensa económica, ou moi palpable na prensa económica, pero creo que tamén excede a prensa xeralista. Que son a propiedade e os intereses das empresas que están detrás dos medios de comunicación, o uso da linguaxe, a construción do relato e esa batalla cultural que estamos case que na obriga de dar dende a esquerda, e o que podemos facer como cidadáns para mellorar o noso ollo crítico, que fundamentalmente, e creo que Iago tamén comparte, facernos preguntas. Así que, se te apetece facer a túa pequena introducción, Marta. Pois, moitas grazas, Javier. En primeiro lugar, quería darlle tamén as grazas á librería Cartabón de Vigo, aquí en Urzaiz, porque, bueno, para mí hoxe tamén así especial. Decía antes a libreira, a compañeira, que eu son deste barrio e, bueno, vivín aquí a 150 metros de aquí, 20 anos, e estudei no Instituto do Calvario, co cual hoxe síntome como voltando a miñas raíces. Creo que, bueno, pois é emocionante que poida estar aquí con vos compartindo reflexións modestas ao fío de un libro que é ben interesante, un libro imprescindible,
é necesario nos tempos nos que vivimos e que, como ben decía Javier, o libro de Iago Álvarez, creo que nos pode colocar unhas gafas de lucidez política e económica imprescindibles para os tempos, non? Nos tempos nos que estamos sometidos e sometidas a tal cantidade de bulos, de mentiras, de procesos máis sofisticados ou máis eufemísticos de manipulación política que construen relatos e marcos que ás veces os damos casi como incontestables ou que forman parte de verdades que non son tal, non? Entón, bueno, como eu creo que o que se trata é de facer un diálogo onde vai haber preguntas, non me vou estender, non quero ter esa especie de tendencia a chapas das académicas que cando das clase despois queres explicar algo e pensas que vas a dedicar 2 minutos e botas toda a clase e o alumnado di, pero cando vai acabar Marta de explicar? Dale, tranquila, que entón, es tiempo. Simplemente quero decirvos que hai un par de afirmacións ou premisas de partida que me parecen moi interesantes e que eu tamén ligo o coñecemento, os estudos de política ou ciencia política, que é esta impugnación moitas veces a que falar de economía ou a linguaxe da economía ten que ser moitas veces esa linguaxe que nos crea unha barreira que está buscada, cunha linguaxe que nos distancia do que realmente é a base da vida. Como di Iago no seu libro, a economía é saber se vamos a ser capaces de chegar a fin de mes, os cartos que temos para ir ao súper a comprar as cousas que precisamos, saber o que nos custa e como nos imos organizar para pagar a vivenda de aluguer, ou mesmo saber por que é tan difícil ou imposible conseguir mercar unha vivenda cando tes determinados anos ou non tes un traballo estable, ou tendo un traballo estable vives en cidades hiperpresionadas por as especulacións sin fin dos prezos da vivenda que expulsan as persoas, as clases traballadoras, as familias, a xente xoven. Entón, a economía e a política, para min son o corazón da vida, están aí, pero hai linguaxes que nos afastan da economía e sempre pensamos que eses gurús que están aí fora, que poden ser os medios da prensa económica, pero tamén esos expertos ou expertas que din os expertos, como di Iago no seu libro, din as expertas, non? Entonces, creo que este libro é necesario, imprescindible, porque efectivamente é unha navalla suiza para conseguir que nos podamos empoderar e desenmascarar moitas dos discursos que envolven verdades que non son tais, sino que son marcos neoliberais, marcos do capitalismo tardío agonizante que quere perpetuarse a costa, digamos, como sempre, dos máis, e sobre todo perpetuarse en base a que non cuestionemos pois a lei dos mercados, non cuestionemos unha serie de asuncións que circulan pola comunicación económica e política, que están en mans de determinados grupos económicos e que nos fan sentir moi afastados desa linguaxe. Eu non entendo de economía, pois cando se fala no libro, que me gustou moito tamén esa parte da débeda, non? Ter débeda nos países, Iago explica moi ben, non? O sea, que o relato de que a débeda, non? Hai un marco de que é malo a débeda, non? É bo baixar impostos, non? O marco de baixar impostos. Hai linguaxes crípticas respecto a fiscalidades, sobre determinados asustes ou eufemismos que esconden grandes violencias sobre os dereitos das persoas, non? Pois cando se enfría a economía, cando en vez de decir que vai aumentar o paro porque se van a pechar as industrias ou as fábricas, se fala moitas veces de contracción económica, unha serie de linguaxe que, aparte de non entender, o que fai é agochar procesos, dende o meu punto de vista, de violencia sobre as persoas, non? Entonces, eu creo que este libro pon moitos exemplos prácticos que podemos entender. A min hai algúns que me resultan así como coñecidos tamén polo debate político municipalista no que estiven 8 anos en Compostela, que ten que ver coa vivenda, que ten que ver, por exemplo, para poñer experiencias, non? Hai un marco así da dereita mediática e económica sobre a ocupación da vivenda, non? E nese marco
o que explica Iago moi ben é como se utilizan de maneira manipuladora, non? As porcentaxes, se manipulan as porcentaxes para que nos titulares ás veces podas ver cuestións como aumentou un 40% a ocupación da vivenda en España, non? Ou aumentou o 40%. Claro, tes que ler o titular secundario ou terciario onde moitas veces ese titular ven de que non é unha subida anual, sino que é unha subida de porcentaxe que procede do ano 2018, se mal non me lembro, apuntas así no libro. Pero que non solamente curses porcentaxes pseudocientíficos para dicir eso, é que despois o que non di é o dato real do número de vivendas ocupadas no conxunto de España, non? E cando vas a ese dato que nunca o di a prensa mainstream, nin, por suposto, os medios de comunicación económicos, daste conta, e nós tamén eso o facíamos moito no traballo municipal, que é o 0,07, non? O 0,07... Unos cuantos ceros son tamén. Unos cantos ceros hasta saber o número de vivendas ocupadas en España, non? Pero fixadevos que mediáticamente canta alarma leva xerándose nos últimos anos sobre a ocupación. É brutal. Entón, a porcentaxe entre desaufizamentos, xente que se queda sin vivenda, que non pode pagar as hipotecas e vai a quedar completamente endevedado, sin nada o resto da súa vida. Pero o foco está colocado aí utilizando ferramentas que o libro de Iago desenmascara, dicindo a economía ou a linguaxe económica, sen decir mentiras, manipula claramente porque te impide ver, en este caso a través das estatísticas, os dos porcentaxes, elementos que construyen unha realidade que ten que ver, como decíamos antes, con este marco neoliberal donde unhos poucos siguen concentrando os seus intereses, ¿no? E a gran maioría pues, paga o resultado deso. Pensade na crise de 2008, pensade... Bueno, ahora xa me estou... Teño que ir abreviando, non? Sí. Deixamos que faga unha pequena introducción. No, acaba. Nada, ese era un exemplo. Logo os vou poñer outros dous que me chamaron moito a atención. En calquera caso, creo que o libro é un libro que ademais nos entra pola palabra e polos ollos porque nos axuda a sentirnos outra vez reconciliados con algo que parecía moi alleo, e a economía nos importa tamén e nos temos que defender, e neste libro como decía Iago, nos axuda a recopilar esas ferramentas para empoderarnos ante unha linguaxe e ante unhos medios que queren que estemos afastados dunha realidade obxectiva, non? Que nos deixa fora de dereitos, fora dun espacio de xustiza social, non? Bueno, gracias. Gracias. ¿Voy? Bueno, lo primero, gracias a la librería por la organización, siempre lo primero. Gracias, Marta, por acompañarme. Además, sé que estáis en unas semanas un tanto frenéticas en el Congreso como para haber buscado un hueco en tu agenda para esto y muy agradecido. Gracias, Javi, no solo por acompañarme hoy, sino que Javi me ha ayudado un montón en toda la gira gallega, me ha organizado las 3 mesas prácticamente y ha hablado con todas las librerías, o sea que muchísimas gracias, Javi. Que además meto la cuña, Javi es nuestro nuevo periodista de O Salto Galicia, contratado ya desde esta misma semana, o sea que a partir de ahora El Salto va a dedicar muchísimo más espacio a hablar de Galicia, lo cual es algo que a mí personalmente además me alegra mucho y además que sea Javi. Y gracias a todos y a todas por venir. Yo digo lo mismo que dije en Santiago, yo es verdad que nací aquí en Porriño, pero migré de pequeñín a Valencia, o sea, me considero valenciano, ¿no? Hay veces que me cuesta decirlo delante de la familia incluso, pero en Valencia llueve un mes al año como mucho y ese mes no salimos de casa, ¿no? Entonces, bueno, si esta presentación hubiera sido en Valencia no hubiera venido nadie prácticamente, ¿no? Entonces es de agradecer que en días así, tan lluviosos, aquí que estéis acostumbrados y acostumbradas, hayáis hecho el esfuerzo de venir, lo quería agradecer. Yo quería haceros una pequeña intro de qué es el libro o qué me ha llevado a escribir este libro y qué es lo que os podéis encontrar una vez os pongáis con ello, ¿no? Fíjate que cuando dicen que es un libro de economía no me siento del todo cómodo, porque no creo que sea un libro en sí de economía, ¿no? Y tampoco tengo claro si es un libro sobre periodismo, es algo entre medias, ¿no? Sí que me gustan mucho las palabras que habéis dicho que me encantan, ¿no? Ferramenta, ¿no? Herramienta, gafas también, habéis utilizado la palabra gafas, ¿no? Es como
para mí esa es la intención del libro, ¿no? Que la gente tenga una caja de herramientas a la hora de enfrentarse a la prensa económica, porque tampoco lo que quiero es, una vez os leáis el libro, no volváis a abrir la prensa económica. Esa no es mi intención, ni muchísimo menos, ¿no? Es al contrario, es que podáis... O sea, el sueño utópico que tengo con este libro no es generar como una especie de sociedad que sea... que no confíe, digamos, más que no confíe, sino que tenga siempre ese sentimiento de duda a la hora de hablar de los medios, al leer los medios de comunicación. Sobre todo me centro en economía, porque al final es lo mío y es en lo que trabajo y es lo que controlo, pero al final el libro también es muy extensible al resto de la prensa, ¿no? O sea, yo di ciertas herramientas que yo creo que sirven para leer cualquier tipo de prensa. El libro al final es como... No quiero decir el camino final ni tal, porque espero que este camino siga andando, pero sí que es como el resultado de mi trabajo digamos, de los 10 últimos años, de la última década, sobre todo desde que me dediqué a empezar a escribir, ¿no? Desde que monté, como han comentado antes, el Salmón Contracorriente, ¿no? Que al final era una pequeña página que montamos entre 5 personas, que nace también de ese cabreo que yo tenía, ¿no? También de ese mi nick en redes sociales del economista cabreado, ¿no? Era porque a mí me cabreaba mucho, yo que soy un puto friki de la economía, a mí me gusta mucho la economía. Uno de mis 2 hermanos mayores, tiene 13 años mayor que yo, él estudió empresariales y económicas, entonces en mi casa siempre habían periódicos Salmón, siempre habían esos periódicos de un color diferente que eran de economía, siempre había el 5 días, siempre estaba el Expansión, estaba toda la casa llena, ¿no? Mi hermano también es un poco desastre, entonces lo tenía siempre todo por encima, ¿no? Y yo me aficioné muy, muy jovencito a leer de economía, ¿no? Pero claro, cuando empecé a entrar a trabajar, como él dice, ¿no? Como él ha explicado, en ese mundo de la banca y tal, me di cuenta de que yo ahí no encajaba, ¿no? O sea, yo creo que pesaba también mucho la conciencia de clase, ¿no? Y el que yo al final pues soy un chaval de barrio, de una familia obrera, que además migramos, ¿no? Mi familia vivía aquí en Galicia y migramos a Valencia. Aparte la familia, mis abuelos maternos también son gente que tuvo que emigrar, que se movió por toda España, etcétera, ¿no? Pero sí que me di cuenta, ¿no? De cómo se utilizaba la economía de una mala manera, ¿no? Digamos, para seguir perpetuando las desigualdades, para seguir perpetuando la escala piramidal social, para seguir permitiendo que los más ricos se hicieran más ricos y los pobres siguieran siendo pobres, ¿no? Entonces, cómo se manejaba, digamos, esos términos económicos, y sobre todo me empecé a centrar en el tema de la comunicación, cómo comunicaban, ¿no? Y me daba cuenta de que la economía estaba explicada de una manera difícil a propósito. O sea, ese es como el resultado, lo que yo acabé entendiendo es como decir... Joder, yo que sé de economía, ¿no? O sea, que me gusta la economía y me gusta leer economía, me daba cuenta que cuando leía artículos decía, esto se podría explicar muchísimo más fácil. Y la gente lo podría entender muchísimo mejor, ¿no? Pero claro, como ha dicho Marta, ¿no? Que para mí es como una de las bases, la economía es política, ¿no? Entonces, el intentar generar barreras del lenguaje en el tema económico, lo que hacen es, no te metas en economía, ¿no? Y no te metas en economía, no te metas en política. Y no te metas en política, al final es malo para la democracia, ¿no? Siempre se dice que el buen periodismo el buen periodismo debería ser una de las bases de una buena democracia, pero yo creo que además la gente concienciada y que exija un buen periodismo y que mire las noticias desde una manera crítica, ¿no? Y dudando siempre, también es muy importante para la democracia, y por eso creo que el libro es una buena herramienta, por lo menos es mi granito de arena para aportar en ese debate y en esa batalla política y cultural. Me daba cuenta, como digo, de que la economía se explicaba de una manera súper complicada, ¿no? Y de hecho el Salmón Contracorriente y el primer blog que me abrí y todo eso, lo que hacía era eso, y es lo que sigo haciendo hoy día en El Salto, ¿no? En la sección del Salto que yo coordino de economía, que es intentar explicar las cosas para que se entiendan de una manera más fácil. Porque, como he dicho antes, para mí que la gente entienda mejor la economía mejora la calidad de intervención y de formar parte de la vida política, de la vida democrática de todo el mundo, ¿no? Y por eso digo que hay unas barreras del lenguaje que deberían ser derrumbadas, ¿no? En el libro intento aportar un poquito en ese sentido. Y luego en los últimos años me he dedicado bastante, como ha dicho también Javi al principio, a combatir directamente la manipulación. O sea, la prensa económica, como yo digo, a la economía ya en sí, se le ha dado como una aura, un envoltorio de ciencia exacta. O sea, nos pintan que la economía es algo como una ciencia exacta. De hecho, la economía como disciplina
tiene unos 100 años o algo así, cuando la medicina, la física, la química tienen 300 o cosas así, ¿no? O sea, lo que es el concepto de economía para estudiarse, las primeras universidades de economía tienen apenas unos 100 años, ¿no? Antes no existía como, digamos, como ciencia. Yo lo que digo es que en esa generación de crearla como una especie de ciencia está hecho a propósito para que la gente diga, hostia, claro, la ciencia es para los científicos, la economía es para los economistas. Yo no entiendo de economía, mejor me fío de esos expertos, ¿no? De esa gente que nos colocan como expertos, y me voy a fiar de los medios de información, ¿no? Que son esos atriles, ¿no? De hecho, hay una frase que me gusta mucho, que la cogí la cito en el libro, que es del economista Juan Torres, que dice que él cuando ve él es economista, dice, cuando yo veo a los economistas me recuerda a esos curas que hablan en latín en los púlpitos, que nadie entendemos un carajo de lo que nos están diciendo, pero creemos que nos van a traer la salvación, ¿no? Esa frase a la que yo le añado en el libro que para mí ese atril, en cierto modo, son los medios de comunicación de economía, ¿no? Eso es lo que yo creo. Entonces, como digo, el libro al final es un compendio de esas dos vías. Por un lado, intentar desmontar algunas barreras lingüísticas, algunas barreras del lenguaje y tal, y por otro lado, intentar combatir las manipulaciones. En el capítulo 3, que yo creo que es como el más entretenido, que es en el que explico, pues, una por una cuáles son las típicas manipulaciones, ¿no? Y como digo, no hace falta saber de economía para entender. Además, como digo que siempre hago y siempre hago en mis artículos, yo creo que el libro está explicado con un lenguaje lo más sencillo posible, ¿no? O sea, esto lo digo para que no tengáis miedo de leerlo, ¿eh? Porque hay gente que todo el mundo me dice, yo un libro de economía no creo que sea capaz. Este libro no es de economía como tal, ni creo que sea muy, muy complejo en ello. Entonces, simplemente esto, ¿no? Por rematar esta pequeña presentación, esas palabras como digo, que me gustan mucho, herramienta, gafas, ¿no? Yo creo que el libro pretende ser eso, ¿no? Además, hay un capítulo, el último capítulo es en el que intento explicar de qué podemos hacer, ¿no? Y ya digo que es un capítulo que tiene más preguntas que respuestas, ¿no? Simplemente hago baterías de preguntas que os podéis hacer cuando tengáis el artículo delante, ¿no? Como, ¿a quién le están preguntando, ¿no? ¿Quién paga la publicidad del medio, ¿no? ¿Qué lenguaje están utilizando? ¿Qué eufemismos me dicen? ¿Son positivos o son negativos? ¿Qué tipo de figuras literarias, ¿no? O sea, es más una cuestión de preguntas, ¿no? Que sin saber de economía nos hagan, pues, generar, como digo, esa especie de sentido crítico y de sentido de la duda de estos grandes medios, y que podamos desmontar esas narrativas, esos relatos que nos intentan ocultar. Porque, como digo, creo que a formar parte, de derribar esos muros y generar una sociedad más crítica en el tema económico, lo hace también en el político, y por lo tanto creo que lo hace también mucho, o sea, favorece mucho la democracia. Buena introducción, creo. Gracias. Un buen resumen do que supón o libro. Bueno, agora convídovos a que se tedes algunha pregunta, levantedes a man e imos introducindo, pero mentres non vos animades e tal, vou facer algunhas que creo que poden responder tanto en un perfil máis político como máis xornalístico. Hai unhas cousas que creo que me interesou máis do libro, e é ese empeño en apuntar como a construción dos relatos hexemónicos, non? As narrativas do poder económico. E para iso, claro, o uso da linguaxe é fundamental, non? Ata niveis que moitas veces o común dos mortais pois igual nin nos plantexamos, non? Falaba un pouco Marta antes un pouco, invertimos en ladrillo, en autoestradas, en empresas, pero gastamos en sanidade, educación, políticas medioambientais. Pregunto a ti primeiro, Marta, que pasa aquí? Como damos esa batalla cultural, non? Tanto no xornalismo como na política. Bueno, non é unha pregunta fácil, no. Javi, pero bueno, eu aproveito porque me quedou de antes e está en relación co que dis, porque me gusta moito relacionar economía con política e que son dúas ciencias, efectivamente que non son ciencias exactas, que as dúas, a ciencia política tamén é unha ciencia relativamente nova, dos últimos 100 anos, ou incluso a ciencia política un poquinho menos. Son ciencias probabilísticas e son ciencias sociais, e hai que asumir nese sentido, pois, a nosa capacidade de determinación do que vai acontecer non é o obxecto do estudo da súa ciencia, pero tamén teñen que ser máis modestas, non? Pero o que pasa que coa economía, entre ciencia política e economía, un economista, non? Un economista sempre ten ese peso do poder político, non? Pero son ciencias
cando hai unha crise grande, non? É curioso, non? A economía despois explica moito, non? Pero previamente non as ven vir, non? Ou se as ven vir, se están vinculados ao poder político, pois o que se van a construir marcos para explicar esas crises donde moitísimas persoas, non? Moitísimas familias pagan os custes de decisións completamente lucrativas ou abusivas ou obscenas nos mercados, con un marco que nos di que o libre mercado é palabra de Dios, é absoluto, non? Entón, claro, os relatos hexemónicos nos acompañan e combatilos dende espacios, como di tamén Iago, alternativos, nas redes, con outros medios, máis coidados, con xornalistas super profesionais que queren dotar as noticias de toda a objetividade e veracidade, chegan a un público moitísimo máis selecto, máis minoritario, e que non é o mainstream dese relato hexemónico, non? E eu quero aproveitar un pouco polo contexto destas últimas semanas que estamos sufrindo, non? Para vincular isto a algo tan peligroso, porque por iso vou barrer para a ciencia política, e que me indigna que estes días, nesta batalla cultural, hai responsables ou irresponsables políticos, homes e mulleres, pero me vou referir en particular a señora Ayuso, por exemplo, ou ao señor Feijóo, falando de que estamos nunha dictadura, ou de que isto que está acontecendo é un golpismo. Non me quero desviar, pero é un marco digamos, de batalla cultural completamente irresponsable despois dunhas eleccións, un 23 de xullo, donde o resultado estamos nunha democracia parlamentaria donde goberna quen máis votos teña para ter a maioría, vale? Eso é de primeiro de ciencia política, o explico na facultade, significa que se un señor, en este caso, e unha señora non teñen os votos no seu partido para conseguir esa maioría nunha democracia parlamentaria, pois non poden gobernar. E se 7 partidos nun proceso complexo son capaces de chegar a un acordo, e cando se leva a cabo un proceso de investidura votan para conseguir esa maioría, estamos nun proceso democrático. Entonces, é moi grave que se utilice en batalla cultural conceptos como dictadura, cando unha señora sale nun medio público, nunha dictadura nunca salería unha señora a falar en contra do poder político oficial. Eso xa para empezar, non hai libertade de prensa, non hai libertade de expresión. Entón, hai como uns paralelismos peligrosos, porque ti dis, bueno, se pensas na evolución da historia, sempre pensas que a evolución da historia debería ir sempre a ese perfeccionamento dos nosos modelos políticos e económicos. Non é certo, vivimos grandes retrocesos porque os marcos culturais, as batallas culturais construen para que a xente diga isto é un golpe de Estado, isto non é unha democracia. E se as persoas que están cansadas, que teñen que chegar a final de mes, que teñen que coidar, que teñen moitas preocupacións cotiás, aínda teñen que desmontar ese marco a través dos medios, digamos, dos poderes políticos mediáticos de hoxe en día, é moi difícil desmontalos, porque a día de hoxe se construe ese marco casi como apocalíptico e dicotómico. Hoxe abrín a portada de Galicia e di España se divide en dos, e eu digo, bueno, en mayúsculas, isto é intencional outra vez. Ese é un marco de batalla cultural. Vivimos en unha democracia, pode haber desafíos complexos no marco económico, hai moitos aspectos dos que decía Javi en relación a como poñer o énfase nuns elementos fronte a outros, non? A min outro dos exemplos que poñía Iago no libro, o de baixar impostos, non? Esa asunción a crítica de que baixar impostos non é algo comprable, non. Primeiro, se lle baixan impostos aos ricos, que sempre me explica Manolo Lago e me di, Marta, di que baixan impostos aos ricos. Cando se di que se baixan impostos, normalmente é aquelas persoas ou aquelas empresas que xa pagan moitísimo menos que unha libreira, que un autónomo ou unha autónoma, ou que unha persoa que é profesor de instituto. Pagan moito menos de IRPF. Pero nós pensamos que esas grandes empresas que están aí, que pagan un 3% ou que pagan cero a beneficios,
pois é como que eso debe ser así para que fluyan os capitais ou non sei como é a linguaxe económica, que fluyan os libres mercados, porque hai un marco favorecedor para construir que isto casi é como dado acríticamente, non? Entonces, para non enrollarme, creo que este libro, volvo a insistir, e non é unha cuña publicitaria, desmonta... O pode que sí, non pasa nada. Y pode que sí. La presentación del libro, non pasa nada. Desmonta, e eu en paralelo creo que habría que facer un libro sobre a linguaxe política que está poñendo moitas veces en perigo as bases do Estado de Dereito. E mentras haxa xente, mentras haxa maiorías sociais que amparen a defensa da democracia, que é o que temos que defender, non deberíamos nunca comprar ese marco de batalla cultural que di que non vivimos en democracia e que isto é un golpe de Estado ou que isto é unha dictadura, porque é gravísimo, é gravísimo. Xa non quero falar de o uso non legitimado da violencia estes días en moitas rúas, vale? Non me desvío, pero é tema de linguaxe nos medios, é tema de ver como se va construindo unha polarización, un ambiente donde, non sei, hai xente que compra algo falso, vale? Entón, bueno, inspiroume por aí. O sea, la pregunta es cómo combatimos desde el periodismo esa batalla cultural y ese marco. O sea, lo primero es que lo tenemos complicado. Yo siempre soy un poco negativo en esto. Si vemos la correlación de fuerzas, ¿no? Medios pequeñitos como El Salto, ¿no? Como algunos otros medios de izquierdas que sobrevivimos como podemos, ¿no? Que nos financiamos en gran medida a las suscripciones. Los grandes grupos empresariales no nos van a poner publicidad. Nosotros tenemos una barrera, nosotros no la admitimos, el dinero de empresas del IBEX 35, no queremos su dinero, pero aunque lo quisiéramos seguramente tampoco nos lo pondrían, porque les estamos criticando todo el día. Entonces tampoco te creas tú que queda muy bien el eslogan, pero no creo que muchos de ellos no lo pusieran. Entonces yo creo que estamos en una clara desventaja, ¿no? Una clara desequilibrio. Entonces para nosotros, o sea, somos optimistas y vamos a seguir luchando en ello y vamos a seguir en esta batalla, pero claro, es bastante complicado. Por eso yo creo que, y aquí yo meto la cuña publicitaria de mi libro, yo creo que sí que es importante que no seamos solo los periodistas, sino que sea la ciudadanía la que exija a los periodistas, ¿no? O sea, yo creo que lo que hago yo, por ejemplo, en redes sociales, de cuando desmonto un bulo de un medio de los grandes, ¿no? Yo lo que le estoy diciendo es, yo te estoy vigilando. Y si la cagas, lo voy a decir públicamente y voy a hacer un hilo de Twitter que va a tener 5.000 o 6.000 retweets, ¿sabes? Que igual gente que no lo va a leer porque no todo el mundo está en Twitter, pero que sepas que hay gente vigilándote. Yo creo que cuando haya más gente con ese sentido crítico y con ese ojo puesto en las manipulaciones y las sepa señalar, pues también desde la ciudadanía podemos combatir ese relato que se da en la parte contraria del periodismo a la que hacemos nosotras en el Salto. Además, en el tema de la economía, yo también explico que a veces en la economía, al tener esta barrera del lenguaje y este desconocimiento en mucho sentido de la mayoría de la población, ¿no? de los mortales normales y comunes, que no tenemos por qué saber de terminología de economía, les genera también una fortaleza específica que tiene frente a otros tipos de prensa, que es que son capaces de manipular sin mentir. Exacto. No les hace mentir, ¿no? No les hace falta mentir. Yo en el subtítulo del libro he puesto bulos, narrativas y poder en la prensa económico, porque la palabra bulo sé que llama mucho la atención, ¿no? Está muy de moda, pero realmente a mí la narrativa es lo peor, ¿no? Que es esto que estábamos comentando ahora mismo, ¿no? Es como generar un relato que en la economía es muy fácil de generar, ¿no? Porque por esto que digo, estas barreras del desconocimiento. Entonces, yo creo que desde el periodismo lo que tenemos que hacer también es, pues esto que yo digo que yo llevo muchos años haciendo, que es intentar explicar todo lo más sencillo posible, ¿no? O sea, hacer partícipes a la gente a la base de explicarlo con frases lo más sencillas, la terminología económica, intentar traducirla a términos que se puedan entender, ¿no? O sea, y jugar a la contra de lo que he dicho que hacen los grandes medios, ¿no? Que es intentar ponértelo todo tan difícil para que tú simplemente leas el titular y te creas lo que te dicen, ¿no? Y no vayas mucho más ahí, ¿no? O te ponen ahí, o que te pongan algún tipo de eufemismo, ¿no? O de terminología, ¿no? Yo comento muchos, ¿no? En
en el libro, ¿no? Cuando se dice esto de, por ejemplo, por poner un ejemplo, me podría meter mucho, ¿no? Cuando dicen la tormenta de los mercados, ¿no? Y te dicen la tormenta porque, claro, una tormenta es algo que ningún ser humano puede controlar y pues vienen de la nada, no los producimos, ¿no? Esa palabra no está utilizada, El infierno pones, ¿no? Claro, y bueno, el infierno fiscal, ¿no? El Y este infierno tipo de fiscal, cosas, sí. ¿no? Que como si te fueran a quemar en una hoguera cuando fueras a pagar los impuestos en este país. Sí. Pero, o sea, te quiero decir, por ejemplo, lo de la tormenta de los mercados o esto, ¿no? O a veces también el resfriado de la economía, ¿no? Utilizan como terminologías médicas porque, claro, ¿quién no ha pillado un resfriado? ¿Quién no se ha despistado alguna vez? Y no tienes culpa, ¿no? Y yo creo que este tipo de vocabulario está utilizado para esconder realmente quiénes son los causantes y cuáles son las consecuencias. O sea, una crisis no viene de la nada, no es una tormenta. Hay unos causantes que han llevado a la economía a una crisis, ¿no? Y hay unas consecuencias muy graves o algún tipo de gente, ¿no? Entonces yo creo que, por volver a la pregunta y acabar, el periodismo lo que tiene que hacer es empezar a hablar de una manera más sencilla y hablarle a la ciudadanía de una manera menos compleja y que les haga más partícipes, ¿no? Pero también insisto en lo que he dicho al principio, que es importante que también vosotras exijáis a los medios de comunicación que sean claros y que no manipulen y que no quieren generar esas narrativas que al final lo que intentan es generar una opinión pública en vosotros y vosotras, que al final ahí es donde digo que está la manipulación. Interesante o que dis, porque ou dicides as dúas, porque como vos autosixides dende o político e dende o xornalístico, pois as tarefas por facer e todo o que se pode facer. Un poquito más. Sí, perdón. Descoordinación. Digo que é interesante o que din, porque dende o político e dende o xornalístico, todas as exixencias que se fan elas dúas como profesionais, e lles pides as cidadás, os cidadáns que como audiencia tamén exixan, non? O poder mediático. Pero ata certo punto, como tendo en conta a nosa condición de clase e a nosa vida na que estamos sometidos no capitalismo, podémonos defender sempre ou hai sempre certo grado de vulnerabilidade como cidadáns ante estes relatos do poder? Quero dicir, traballas 8 horas Eso es. na cadena de Citroën, chegas, daslle de comer aos teus fillos, logo vas a coidar a túa nai que ten que non sei que, e chegas a casa e tes unha hora de vida. Como te protexes ante todos estes relatos? É posible ou sempre hai esa marxe? ¿Das tú? No, dale. O sea, creo que tú lo has dicho perfectamente, ¿no? Esa vulnerabilidad. O sea, para mí la precariedad de nuestras vidas, de muchos y muchas de nosotras, es la principal herramienta que tiene el poder para tenernos encarrilados, ¿no? O sea, tú lo has dicho perfectamente, ¿no? Yo trabajo de periodista, yo me paso el día en internet, yo estoy leyendo un montón de cosas, yo comparo fuentes, yo voy a las fuentes primarias, pero claro, yo entiendo que vosotros y vosotras eso no lo vais a hacer, que no tenéis ni tiempo ni ganas, sobre todo ni ganas, ¿no? Porque ya no sabes, porque como tú dices, ¿no? Al final, tu preocupación es llegar a final de mes, para la mayoría de vosotros, ¿no? Entonces lo de leer más prensa es que nada, es que justo ayer también lo hablábamos, o sea, nos ha costado un montón que pague la gente por la prensa, o sea, que la gente se suscriba, pero hostia, ¿quién no tiene Netflix ahora? ¿Sabes? O sea, que todo el mundo, ¿por qué? Porque es normal, porque tú llegas a tu casa, tú quieres desconectar el cerebro, tú no quieres leerte 7 periódicos o tal, que es lo que hago yo, pero tú no quieres hacerte eso, tú no quieres comparar, tú no quieres estar buscando fuentes, tú no quieres estar viendo si te engañan o no, entonces al final, para mí esa precariedad es la principal vulnerabilidad, la principal vía para metérnosla. Y también, ya que hablo de esa precariedad, también por el otro lado, ¿no? En el periodismo hay algo que llegué se lo comenté a la editorial, a Capitán Swing, y ellos aceptaron perfectamente porque entendieron el enfoque que le quería dar, y es que yo en el libro no cito periodistas. O sea, yo cito a los grandes empresarios de este país, yo cito a tíos que van de expertos que, ¿sabes?, que son claros sicarios de ciertos sectores, y yo cito a algunos políticos que están metidos en el periodismo, pero yo no cito a ningún periodista, digamos, raso, por decirlo de alguna manera. Incluso en las citas de los artículos de los que nombro, porque yo me paso todo el libro dando ejemplos reales de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación de este país, y ni siquiera en las citas pongo los nombres, ¿no? Y lo justifico porque yo creo que la precariedad dentro del periodismo es la principal herramienta también que tienen para manipular esos grandes medios. Quiero decir, me explico,
si tú tienes que escribir un artículo y tú llegas al artículo, tú lo has escrito y llegas a tu jefe en tu periódico y le dices, mira, pues he puesto esto, ¿no? Qué bien que van a subir los impuestos a los ricos, ¿no? O el impuesto a los ricos va a dar muy buen resultado, ¿no? Y te dice tu jefe, eso no se va a publicar. Porque eso no se va a publicar. Y tú dices, no, hombre, sí, es una buena pieza. Y te dices, eso no se va a publicar. Tú dices, no, hombre, sí. Y dices, te vas a ir a la calle. Y tú dices, esto no se va a publicar. Claro, no se va a publicar, lógicamente. Porque todo el mundo tiene que pagar una hipoteca. Y todo el mundo tiene que pagar un alquiler. Y todo el mundo tiene que pagar a sus hijos. Entonces, a mí me cuesta mucho a veces señalar a los periodistas. Porque yo sé que ellos son simplemente también parte, en cierto modo, de una maquinaria que los está destrozando. De hecho, esto también lo explico en el libro. Yo hay muchas veces que cuando hago esto de desmontar un bulo, o sea, desmontar una noticia que creo que es un bulo en redes, me escribe por privado el periodista, diciéndome, tienes toda la razón, me obligaron a poner eso. Eso me ha pasado 3 o 4 veces, ¿no? Entonces, claro, por eso yo digo que la precariedad, tanto en vosotras, como en nosotras que estamos en los medios, es una herramienta muy poderosa para el poder. Bueno, eu que gustaríame engadir aí, concordo plenamente do feito da vulnerabilidade xeral, non? Que as vidas e os tempos e a forma que temos para sobrevivir neste mundo económico son moi duras e que é máis que normal e comprensible que a xente, salvo que teña unha motivación especial, unha formación extra, o que non pode chegar a casa pensando que se sinta aínda con esa débeda última de entender. Eu creo que eso hai que tomar conciencia deso, e as persoas que teñen responsabilidade política teñen que facer política tamén con unha linguaxe próxima e clara, e falar de cousas que se entendan, como os economistas, as persoas que son expertas, que houvese como un movimento silencioso ou ruidoso que nos permitise poñer o foco na sencillez para entender cuestións que nos afectan e que van a afectar claramente a nosa vida, ¿no? E nese sentido, moitas veces creo que dende a pandemia para aquí, o digo sobre todo por o proceso onde se levaron a cabo medidas que todo o marco hexemónico neoliberal decía, e ademais viñamos do 2008, onde unha crise económica marcada por toda aquela, bueno, por aquel proceso especulativo, non, das bancas e de grandes empresas levou a ese austericidio, non, aquelas políticas que acabaron cos soños e co presente de moitas vidas e familias. Despois da pandemia en España, co goberno de coalición, houve unha serie de medidas que non eran do marco hexemónico. Os ERTES, non, foron unha medida que significou, en termos económicos, un gasto público, pero brutal e extraordinario, que todo o neoliberalismo, toda a dereita e o Partido Socialista non estaba disposto a poñer aqueles recursos para soster as empresas, para soster os autónomos e os traballadores e traballadores cando houve aquel parón donde moitísimas persoas, se non chega a ver os ERTES, como iban a vivir? Como iban a alimentar a seus fillos e fillas? E foi, digamos, o contraargumento a todo o que se tiña dito antes, é dicir, o que se necesitaba era un gran investimento público nun momento excepcional para soster consumo e para soster as familias. Foi, digamos, revolucionario no sentido en que a recuperación do emprego nestes últimos anos é tan extraordinario, o sea, foi desde o punto de vista de Europa, se falan moitas veces do novo laboralismo a través do investimento público. Cando viñamos dun marco hexemónico que decía que en crise aforremos, que en crise contraer, que en crise nada de políticas sociais, nada de política, vamos a tal, porque isto está moi achuchado. Que se fixo e que resultados houbo? Lamentablemente, unha guerra, un conflicto, a subida dos precios do petróleo, a inflación, contrae tanto aínda as capacidades de salario que as cestas da compra e non permite tampouco estar contentas desos resultados. Pero sí que imaginádemos que tería acontecido se volveran a administrar as mesmas políticas austericidas
que se levaron a cabo en 2008. A día de hoxe, sobre todo, por exemplo, para as mulleres, son datos históricos das mulleres traballando a día de hoxe, máis de 10 millóns de mulleres. Nunca, dende hai moitos anos, había tantas mulleres traballando. Entón, coller eso de maneira pedagóxica, a xente que fai economía social, a xente que fai, digamos, o día a día das políticas públicas e explicalo para a xente, non con grandes números, como di Iago. Cando subimos a eses grandes números, perdémonos, non? Pero se baixamos ao que é un salario, unha cesta da compra, un poder facer unha vida normal, non falamos que a xente queira enriquecerse e especular, non, vivir, non? Vivir sin tanta vulnerabilidade. E eu creo que eso é algo que sí que como cidadáns e cidadánas deberíamos reivindicar. Unha linguaxe máis sencilla que eu que dillago. Se algo se pode explicar de maneira sinxela, entón funciona. Se non se pode, é que aí hai algo que non funciona. Entón creo que aos cargos públicos, aos responsables. E logo só un último elemento que eu creo que hai que engadir aquí e que a min cada día tamén me solivianta un pouco, que é o linguaxe crítico da xudicatura, o linguaxe crítico xurídico, porque aí tamén poden explicarse as cousas para que os entendamos os cidadáns e cidadánas. Aí non nos poden vir con grandes recursos e querellas e motivacións xurídicas que non entendamos nada e que recorten, limiten os nosos dereitos. Aí tamén hai campo por facer, e estou seguro que a xente nova e non tan nova que ten sensibilidade social sabe traducir esa linguaxe xurídico-administrativa cando nos chega unha carta que non entendemos nada, e se non temos recursos non vamos a ir a unha xestoría de que vi aquí, non? E que realmente esa linguaxe moitas veces o que cause moito dano ás persoas que menos capacidade ten para responder. Entonces, a economía, a política e esa pata non menor do espacio xurídico que moitas veces tamén se parapeta, non? Xa non quero falar da xudicatura, senón xa sería outro capítulo, se parapeta e nos fai sentir que non é unha linguaxe na que nos podamos opinar críticamente, non? Entón, aí creo que tamén hai camiño por facer. Sí, creo que Iago fai unha cousa que é moi honrosa que explicaba agora el e o que fai no día a día que nunca é sinalar os xornalistas. Creo que eso é fundamental porque ao final son tamén unha consecuencia. Pero eu fago un matiz aí porque igual que ti vestriches traxe, eu tamén traballei en la prensa del mal e eu vivín a censura nas miñas propias carnes de frearme temas, vin na dos compañeiras e compañeiras frear temas, cambiar titulares, tergiversar toda a información. Pero tamén vin... Pero di el periódico, dilo, cual? o Xornal da Cidade, entre outros. E vivín iso, pero tamén vivín que esa estrategia conseguía a propia autocensura da xente. E non só censura, senón a propia escolla de temas. Vin xornalistas cunha profesionalidade moi grande, con espírito crítico grande, que ao final acababan tirando do recurso fácil do Ocupa cada 2 días. E me invento, aquí acabamos de vivir varias situacións gravísimas, non? Con xente en situación de pobreza, onde os primeiros titulares que saían eran de Ocupas, non? A portada da Voz, a portada do Faro, eran iso. Sí, o incendio de Alfonso X Sabio. Entón, sí que creo que ao final a responsabilidade grande está na estrutura e na superestrutura que está detrás dos medios de comunicación, pero tamén hai certa responsabilidade individual de cada unha de nós nos postos no que ocupamos, e creo que este libro pode axudar a que desperte ese espírito crítico neses xornalistas rasos como somos, ou incluso deputadas e deputados rasos, non? Nese traballo. Vamos quedando con pouco tempo, entón non sei se xa alguén quere facer alguna... Teño unha pregunta para cada un dos dous. Para Iago, ¿qué opina de las facultades de economía actualmente? Es decir... ¿Las públicas o las privadas? Xa opina. Todas. Ya respondo yo a las dos. Un pouco, porque ao meu parecer que marca unha liña, sabes, tendes que ir por aquí, non hai que cuestionar moito, hai que ir por aquí, a ver que me contas diso. A Marta lle preguntaría que nos contara a experiencia do Correo Galego. É dicir, algo que eu lle agradezo a Compostela Aberta nos seus anos de moitas cousas, non? Porque deixou unha cidade con moitísimos máis cosas boas que o que collechedes de antes,
pero unha das cousas boas é que os cargache deso Correo Galego. Que era unha puta Pero mierda. sacando do goberno. No, es que nos cuente la experiencia de la institución de cómo fue esa vida de dame, yo no te doy. Empieza, si quieres. ¿Qué pienso de las facultades? Mira, yo estudié Administración y Dirección de Empresas. Yo ni soy periodista ni soy economista puro y duro. Soy un intruso en todo allá donde piso. Pero yo estudié licenciado en Administración y Dirección de Empresas y yo cuando me preguntan digo yo soy licenciado en capitalismo. Directamente, ¿no? O sea, eso es lo que... No se te da nada que no sea. Y AD es dirección de empresas, o sea que realmente debería ser capitalismo, pero es que vas a económicas y es exactamente lo mismo. O sea, no se enseña un sentido crítico de la economía y no se enseña otras vertientes de la economía o otras maneras de reformularlas. No me hace falta irme al viejo marxismo, hay otros tipos de pensamiento económico ahora mismo o nuevas versiones del marxismo que son súper interesantes y que se podrían dar en las carreras de economía y que no se dan prácticamente en ninguna, ¿no? Pero es que además está el tema que he dicho, ¿no? Lo privado y lo público. O sea, las universidades privadas de economía o de negocio, mejor dicho, porque ya ellos ya no se llaman ni ADE, se llaman de negocio, ¿no? Estas escuelas de negocio privadas que son un grandísimo negocio y un grandísimo, digamos, corte social, ¿no? O sea, es como un tope a ese ascensor social. Si tú no eres capaz de pagar esos 50.000 euros al año que vale este máster, tú no vas a entrar nunca en esta cúspide empresarial. Es así, es un filtro social ese tipo de escuelas y de másters. Pero eso sí que ya es una correa ideológica de una manera muy bruta, muy bestial, ¿no? Y creo que esa gente, además, ha entendido muy bien esto de la batalla cultural. Esto de que para que el neoliberalismo y este capitalismo a veces tan salvaje funcione, no solo tienen que ganar una batalla en la academia, ¿no? Sino que la gente se lo tiene que creer, ¿no? O sea, obreros tienen que votar a partidos que quieren privatizar la sanidad, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Esa es como una de las ideas que ellos tienen bastante claro y entonces ejecutan toda esa maquinaria ideológica, académica que tienen en ese sentido, ¿no? Me gusta a mí explicar un ejemplo de lo que me pasa a mí como periodista, ¿no? Con esto de las universidades privadas, las universidades públicas, cuando yo quiero escribir un artículo, ¿no? En la universidad pública hay economistas muy buenos, economistas que podríamos llamarles de izquierdas o progresistas o marxistas, ¿no? Hay gente muy buena en la academia española pública, muy buena, ¿eh? Pero yo que soy periodista, yo por ejemplo quiero escribir un artículo, yo qué sé, de los efectos de la ley de vivienda, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles van a ser los efectos económicos de un tope del precio del alquiler, por ejemplo, ¿no? Y yo cojo y llamo a la Complutense y es como, ¿puedo hablar con un economista? Sí, no hay nadie. Sí, espérate que ahora te paso. Al final consigues uno. Uf, yo no me quiero mojar. Uf, yo no paso. Uf, yo tendría que hablarlo con todo mi departamento y sacar una declaración conjunta entre todos ellos. Yo te lo cuento, pero a mí no me cites. ¿Sabes? Que no te sirve para nada cuando no puedes citar la fuente, ¿no? Te da para aprender tú, pero tú en un artículo tienes que citar a quien te cuenta las cosas para que sea más verídico, ¿no? En cambio, yo me levanto todas las mañanas y cuando abro mi correo del Salto, me llegan emails de universidades privadas que tienen agencias de comunicación contratadas que me mandan declaraciones directamente de lo que está pasando ese día, sobre temas sobre ese día. Entonces, si ese día, por ejemplo, yo estoy escribiendo la ley de vivienda porque se va a aprobar la ley de vivienda o el tope al alquiler o lo que sea, de repente abro el correo y tengo 4 declaraciones, así, los párrafos tal cual, del profesor no sé qué, de la IS Business School no sé cuánto, que te dice que la ley de vivienda va a ser todo muy malo, todo fatal, todo no sé qué, no sé cuánto. Abro otro correo de la EIS School of Business no sé cuánto, el profesor no sé cuánto, y te lo pone. Entonces, claro, vuelvo a lo de antes, cuando tú eres un periodista precario, que tienes un jefe que te está apretando, que tienes que hacer 2 o 3 artículos al día, y te dice, escribe sobre la ley de vivienda, pues de repente te llegan esos 4 emails y dices, hostia, de puta madre, corto pego, ya tengo mi pieza. Y encima va a ser una pieza que le va a gustar a mi jefe, ¿no? Porque va a ir en esa línea, ¿no? Entonces, como digo, o sea, ya no es que solo haya una diferenciación muy grande entre lo que pueda haber en la escuela, en la universidad
pública, en la universidad pública también hay liberales, no, los hay, a patadas, ¿no? Pero en la privada no hay ninguno de izquierdas, ¿sabes lo que te digo? O sea, esa es la diferencia, que por lo menos en la pública están más o menos repartidos, en la izquierda no hay, pero sobre todo quería decir que la privada y esta he entendido perfectamente cómo formar parte de esa maquinaria de generación de opinión pública. Bueno, pois eu agradezoche moito tamén a pregunta e tamén a valoración positiva que fixeches desa etapa de Compostela Aberta, que foi na etapa 2015-19, despois estivemos outros 4 anos na oposición e eu estiven tamén de portavoz aí. A ver, foron 4 anos moi duros, porque efectivamente o Correo Galego era a prensa que estaba en todos os bares, as cafeterías, as universidades, gratuito, con todos os recursos públicos dos galegos e as galegas, financiado a tutiplén, xunto con Mundo, se regalaba absolutamente todo, estás tomando un café, e calquera persoa, tamén unha persoa de esquerdas que despois pode facer unha brincadeira e dicir, isto que exagerado, non? Porque recordo que había como esa tese, é tan exagerado que a xente non vai mercar eso, pero é que era un proceso continuo, sostido no tempo, 4 anos, a veces podemos chamar choiva fina, pero de choiva fina nada, eran grandes titulares, donde era caza maior, que era en este caso a un goberno con Martiño Noriega que dixo sí ou sí que el non iba a pasar por digamos, ser cómplice en este caso de un medio de comunicación que o único que quiso en todo ese é degradar o noso traballo. Entón, fomos adiante porque experiencias previas, e eu quero aquí pois eu non son xornalista e por eso creo que tamén hai que dicirlo moitas veces se pon o foco no Correo Galego, pero para min a Voz de Galicia é o medio máis perigoso, máis civilino. Hoy salgo en una página entera yo, entrevista a la Voz de Galicia. Colouse. Me he colado, no sé cómo lo he hecho, pero a mí me han entrevistado y salgo en el papel de hoy. Porque hay cuota. Para disimular. Claro, entonces creo que hay eso. Entonces a veces, pues a xente es un pouco progresista, digo, pero Marta... Claro, aí eran todos os eixos, era... calquera cousa, si imaginabas como estos días que chove moitísimo e en calquer espacio municipal pois hai problemas co sumidoiros, acumulación de follas. Cando estábamos nós era digamos, o apocalipse todas as semanas calquera cousa. E lembro que Martiño fixo un tuit cando estábamos xa na oposición, cando en inverno se acumulaban as follas e durante igual un día había así problemas en determinadas zonas, aquelo tiñan uns titulares pero tremendos. Sabedes como lle chamaron o mesmo cando xa non gobernábamos? Manto foliáceo. Era el manto foliáceo que invade no outono Santiago. Por poñer eso, o tema da ofrenda tamén era outro. E ao final, quero dicir que dende o punto de vista había xente que nos quere ben e que, digo, actores económicos e políticos minoritarios dicían, Marta, Martiño, eu creo que tiñades que sair desto, tiñades que pagar o Correo Galego porque tendes que poñer cartos aquí, pero así, esa linguaxe de imposto revolucionario que estou seguro que non valería, porque os intereses que había aí viñan moi altos, non viñan solo da imprenta do Correo Galego, vale? Non viñan solo dai. Entón, fixo moito dano, porque logo a construción de opinión pública no cotiano municipal, supoño que o Faro de Vigo pois tamén é moi leído aquí, e tamén construe opinión. Ali construiu a opinión de demonizarnos, de que parecíamos unhos seres que viñamos a acabar con todo, coas tradicións, co goberno. E logo, bueno, o tempo dá e quita razóns, como sabedes, aos gobernos. Pasaron 4 anos, o que viña a decir que iba a arreglar todo, bueno, pois finalmente fixo uns 4 anos pois moi decepcionantes, e moitas das cousas das que se valeu pois viñan de atrás, non? De políticas con esforzo, transformadoras e tal. Pero os medios son un poder brutal.
agora ben, o Correo Galego está agora en outras mans afortunadamente, é un periódico, agora podemos dicir que informa, non que desinforma, manipula, pero a Voz de Galicia, para min sempre, de antes e agora, creo que é un medio que temos que mirar moi críticamente, porque é aí nesa especie de non mentir, pero saber o que quere, hacia onde vai, donde nos damos conta a quen sirve e quen é o seu amo. Está guai puntualizar que ahora el Correo Gallego es del Faro de Vigo, es de Prensa Ibérica. Y creo que esa mellora del Correo Gallego pasa o mesmo que la Opinión da Coruña, que tamén é de Prensa Ibérica, e é que non son o xornal hexemónico da cidade, ou xa non o son. Claro. Entón teñen unha certa licencia de xa non ir tanto polo rego, non? En cambio o Faro é diametralmente diferente aquí, non? Aquí é, digamos... Que paga manda. Que paga manda, sí. Eu vivín ali, un señor alcalde chamar para parar informacións case diariamente ou cada 3 días, cotas negativas de prohibido, contaba ya antes a Iago de Comendo, prohibido sacar fotos da oposición, prohibido explícitamente, non chegar a autocensura, prohibido sacar aos deputados, aos concelleiros do bloque, das mareas. Non sei se alguén máis, seguro que hai preguntas, non? Hai moitísima xente aquí. Tendrás alguna máis por aí. Mira, por aí unha manito. Mira, a prensa económica é así en este país, pero no estranxeiro habrá algo mellor, non? Non mordiar de optimismo. Da esperanza, anda. No. De hecho, el extranjero, los medios económicos extranjeros están muy bien para aprender sobre España. O sea, es que yo todas las mañanas leo, que ya he dicho que yo soy un friki de esto, ¿no? Creo que yo leo Bloomberg todos los días y leo Financial Times todos los días. A veces me meto en Forbes, tampoco Forbes es como demasiado, es como la prensa amarillista de la economía, pero tiene a veces cosas interesantes. Pero yo Bloomberg entro todos los días, ¿no? Y es muy curioso porque, claro, como ellos no tienen el poder ellos no dependen de que Iberdrola o Endesa le ponga un banner de publicidad, pues ellos pueden hablar de lo que les dé la gana, de España. Entonces hay reportajes y artículos sobre España muy guays. De hecho, esta semana me he reído mucho en redes sociales, porque no sé si habéis visto que el Financial Times ha hecho un editorial en favor de la amnistía y del pacto. Entonces, ver a todos los neoliberales de este país rabiando con el Financial Times para mí ha sido una risa como muy gracioso, porque es su Biblia. El Financial Times es la Biblia del neoliberalismo, ¿no? De hecho, Financial Times es el que le dio el color salmón. Fue el primer periódico a final del siglo XVIII que tuvo un director que quería diferenciar su periódico del resto, y al final lo que consiguió es que la prensa económica del mundo le imitara, ¿no? Entonces el prensa salmón se llama efectivamente por el Financial Times, ¿no? Entonces, como digo, yo creo que sí que hay medios extranjeros en los que se puede leer. Hace poco me preguntaron esto, ¿no? De que también si creía que si eran lo mismo, ¿no? Y no tengo tanto conocimiento para saber si la prensa internacional está tan politizada o menos, ¿no? que la nacional, pero dos cosas, dos factores que sí que creo que se pueden explicar. Es toda liberal, toda la grande, ¿no? O sea que la batalla cultural esta yo siempre me voy atrás hasta la Thatcher, ¿no? Thatcher que ella dijo aquello de there is no alternative, no hay otra alternativa que la economía de mercado, ¿no? Y eso se aceptó totalmente, eso ganaron esa batalla, ¿no? Y entonces el rollo de privatizar empresas públicas, de que lo privado siempre es mejor que lo público, etcétera, este tipo de ideas calaron socialmente, incluso en la socialdemocracia, ¿no? Incluso a ver, caballero de Morales, Felipe González privatizó más empresas que Aznar, ¿no? Esto es un dato que a veces la gente le sorprende demasiado, pero es así. Felipe González fue quien abrió las privatizaciones en este país, porque abrazaron esa economía de mercado. Y yo explico también que en la prensa salmón, en la prensa económica internacional, acaba pasando eso mismo. No hay otra alternativa, como decía Thatcher, no hay otra alternativa que la economía de mercado. Y entonces toda la prensa internacional se basa en los mismos dogmas y mantras neoliberales. Incluso aquí en España, si tú miras los más grandes, pues 5 días es el de Prisa, que digamos que es el más cercano a la socialdemocracia, más cercano al PSOE, ¿no? Incluso en 5 días, aunque yo lo leo todos los días y tienen cosas muy interesantes y tienen como enfoques que le podrían gustar
es un enfoque al nicho de mercado al que se dirigen, ¿no? Al votante de izquierdas, al votante progre, etcétera, ¿no? Entonces pueden hacer como enfoques, reportajes sobre desigualdad, ¿no? Sobre vivienda, que son muy interesantes, que pueden tal, pero ninguno, ni siquiera el 5 días va a poner en duda esos grandes mantras, ¿no? Como digo yo, el 5 días te podrás leer un artículo que diga el impuesto a las energéticas es muy bueno porque va a subir la recaudación, porque además es un impuesto que ha hecho el PSOE, ¿no? Entonces lo van a dar, pero el 5 días no te va a decir, oye, igual deberíamos nacionalizar Iberdrola, ¿no? Esos 5 días no te lo va a decir, por muy de izquierdas que aparentan ser, ¿no? Entonces por eso digo que ahí hay un tope de ideas, ¿no? Y luego también para mí me parece que la prensa española, la imagen que tengo, como ya te digo, yo no tengo información total o sea, no tengo tan conocimiento de los grandes medios internacionales, pero la prensa española yo creo que está mucho más plegada a los poderes empresariales que la extranjera, ¿no? Hay un ejemplo que explico en el libro, o sea, hago aquí un poquito de spoiler porque creo que es un ejemplo como muy bueno, ¿no? O sea, el FMI, el Banco Mundial, el COE ha señalado en estos últimos meses, a finales del año pasado y de principios de que la inflación en gran parte estaba siendo empujada por los beneficios empresariales. Es decir, los márgenes empresariales estaban subiendo más. En España han subido los márgenes empresariales más, ¿no? Mientras la clase trabajadora ha perdido poder adquisitivo porque no han subido los salarios lo suficiente en comparación con la inflación. Todos los grandes lo han dicho, y encima incluso el Banco Central Europeo señaló España, y FMI señaló a España como uno de los países donde más estaba ocurriendo en el sector energético y en el sector de la distribución, en los supermercados, porque decía que había muchos intermediarios, ¿no? Y el oligopólico porque hay 4 empresas, que son las que controlan el mercado, ¿no? Pues fíjate que el Financial Times, Bloomberg, el The Guardian me acuerdo que hizo, que no es económico, pero hizo un editorial incluso, que utilizaron la palabra que le había dicho uno de la OCDE, que era greed inflation, que significa inflación de la avaricia. Avarinflación podría ser la traducción, avariflación, ¿no? O inflación de la codicia, podría ser otra traducción, ¿no? Pues aquí el economista.es, en esa época, cogió y saca un artículo, y en vez de llamarle así, cogieron y tradujeron la palabra, ojo al dato, excusaflación. O sea, es como las empresas utilizan la excusa de la inflación para ganar un poco más. Y en el subtítulo, en la entradilla ponía el ingenio de las empresas para ganar un poco más. No sé cuánto. O sea, tú flipas. O sea, que todo Dios, que todos los grandes medios internacionales estén diciendo las empresas son unas avariciosas y unas egoístas que están utilizando la crisis de precios para subir márgenes y sangrar más a la gente, que los grandes medios lo señalen y que las empresas y los medios españoles le llamen la excusa en vez de la avaricia y le llamen ingenio. O sea, a mí me da como una imagen de decir, hostia, tío, no os atrevéis a señalar a esas grandes empresas, porque tú entras cualquier día en el economista.es, que es este medio, y todos los días tiene banners de Iberdrola, banners de La Caixa, que es accionista de Iberdrola o de Endresa, banners del Banco Santander, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la prensa española, o sea, tiene como... ¿Y la portuguesa también está así? No llego a tanto. Lo siento. Alguén máis? Ten algunha pregunta? Algunha aportación? Se non eu teño algunha tamén, Hablasteis más o menos de lo que afecta el dinero privado a los medios de comunicación. ¿Cómo afectan las subvenciones públicas o cuán ético puede ser para un periódico afectar? Buena pregunta esa. Pues... utilizaba mucho la palabra subvención, pero realmente las subvenciones... Bueno, ayer me estuvieron explicando que aquí en Galicia hay un sistema de subvenciones a los medios locales, bastante tal. No sé si tú sabes un poco y luego explicas. Yo lo que he trabajado muchísimo, sobre todo centrado en Madrid, porque es donde al final uno de nuestros campos de batalla, en el Salto, ¿no? Es el tema más que de subvenciones, de la publicidad institucional. O sea, de cómo colocan a publicidad. De hecho, en el Salto, junto a la Marea y Contexto e Infolibre,
hemos pillado un abogado y vamos a denunciar a la Comunidad de Madrid porque no nos han puesto publicidad en 7 años que tenemos de vida. Nosotros tenemos una señora pyme ya, con Javi ya somos 29, 22 de ellos trabajando en Madrid, tenemos sede fiscal en Madrid, llevamos 7 años en Madrid, ya somos un medio mediano, no somos de los grandes, pero ya tenemos, el año pasado creo que tuvimos 26 millones de visitas únicas, ¿no? Que son 2 millones y pico de visitas al mes, o sea, nosotros llamamos un medio que explico esto de las visitas porque la publicidad institucional se debería repartir según el nivel de visitas que tienes. Nosotros ya estamos entre el 50 y el 60 de la lista de todos los medios de España de online de visitas, ¿no? O sea, que ya somos un medio al que nos deberían poner publicidad y no nos han puesto un banner en la vida. No nos han puesto un banner en la vida. Es más, cuando ganó Almeida ganó la alcaldía, nos cancelaron las 25 suscripciones que teníamos. Algunas de esas suscripciones no venían de Carmena, venían de Gallardón, de la época de Gallardón, que eran para bibliotecas y para centros de mayores y alguna junta de distrito. O sea, cuando entró la nueva alcaldía, cancelaron todas. O sea, nosotros no hemos recibido ni un euro público. O sea, con esto te explico el filtro que hay, ¿no? Que ya no es solo cómo inflan a los de derecha, sino cómo a la izquierda, a los medios de izquierda nos aíslan totalmente. Es una de las principales herramientas. O sea, yo que he hecho investigaciones sobre la publicidad de la Comunidad de Madrid, o sea, yo he encontrado casos de medios de puebluchos de estos del norte de Madrid, que es donde están los dineros, los billetes en Madrid, ¿no? En Boadilla del Monte, Las Rozas, estos medios que tienen un empleado, 2 empleados. Recuerdo que nosotros tenemos 20 y pico en Madrid, ¿sabes? A los que les ponen igual 25.000 euros de publicidad al año. 25.000 euros al año. Pero es que mirad la facturación y la facturación son 60.000 al año. O sea, están pagando 2 sueldos prácticamente con lo que le paga el ayuntamiento. O sea, el 50% de su facturación. Nosotros en El Salto la facturación de publicidad no es ni un 5 o un 6%. Ni un 5% debe ser, ¿no? Ni eso, Mai. Tenemos aquí a una que controla esas cuentas un tiempo, Mai, ni el 5, ¿no? No ha llegado al 5 nunca, ¿no? Y ves que hay medios panfletos de mierda que están llenos de banners de la Comunidad de Madrid y de Metro de Madrid y de la empresa de agua de Madrid, ¿no? Que tienen el 60% de su financiación por administraciones públicas. Y claro, luego entras en el yo he entrado en medios, además que tengo un par de artículos donde además lo ponía, ¿no? Casi como de broma, ¿no? Te metías en la home y podría haber 7 caras de Ayuso. Tranquilamente. Ayuso dice no sé qué, Ayuso abre una estación de metro, Ayuso visita al pueblo no sé cuánto, así, descaradamente. Y a ese medio le meten 25.000 euros al año y a nosotros no nos meten nada, nada de nada. O sea que hay un grandísimo filtro, pero un grandísimo filtro con ese dinero. Trae un momento a Galicia e xa te deixo. Dale. É que eu conto a experiencia do Faro de Vigo porque eu tamén fixen artigos explicando a financiación. Pues, Porque adiante. a do Faro de Vigo, logo te deixo eu no 2021 creo que o fixen, contei dende os contratos que eu tiven acceso que o 30% da facturación do Faro de Vigo era de publicidade institucional, xunta, deputacións, concesionarias, e logo temas concesionarias, o que dicía Iago, todas as publicidades que vedes nestes xornais locais e galegos de Aqualia, FCC, Renfe, pois calquera institución, o sea, calquera concesión ou calquera empresa que estea subrogada ás institucións tamén está traballando para ese posicionamento político. E supoño que eso... Sí. Y hay una cosa que es importantísima y mucha gente no lo sabe. La gala del deporte y vigueses distinguidos son 350.000 euros por cada gala que se embolsa el Faro de Vigo, que es un chupe. Es decir, a mí me dan 30.000 euros y le saco beneficio. Sí. Nos contamos los saltos. Lo mismo. Sí. E, de feito, digo, xa te deixo, Marta, cando estaban as mareas, bueno, Compostela Aberta en Santiago e a Marea Atlántica na Coruña, no Salto, que era unha revista mensual, había suscripcións nas bibliotecas públicas, nos sitios públicos, chegou o PSDG y os voy a retirar. Ay, madre. Yo he dicho, déjame que añade, yo he dicho los pequeños, estos de 2 empleados y tal, pero en estas investigaciones que también he hecho, Ayuso le mete más o menos entre 300 y 400.000 euros al año a Eduardo Inda en OK Diario. Le mete casi $500.000 euros al año a Jiménez Los Santos. $500.000 euros al año, ¿sabes? Que es casi el 50 o 60% de la facturación del Salto, entera, ¿no? Y bueno, claro, el debate, ¿no? Un medio hecho por la
asociación, esto es cierto, se llaman así, Asociación de Propagandistas Católicos, se llaman así, o sea, no, y han abierto un periódico que desde el día 1 ha recibido pasta, y en un año le han metido 80.000 euros a un medio de nueva creación. Que eso es una locura, porque tú normalmente cuando creas un medio tienes que demostrar primero que tiene visitas. Desde el día 1 a esa gente la han metido. Fue Almeida la presentación del medio, ¿sabes? O sea, Almeida fue a la gala de presentación del medio. Y luego Almeida le metió 80.000 euros en un año. Es que no se cortan ni media. Pero mira la comparativa, ¿eh? Solamente en dos galas que son 2 días, son 700.000 euros que se embolsa el Foro de Vigo. Aparte, lo que decía Javi, la publicidad institucional. Cuando estaba Carmela en la Diputación incluida, que era copartícipe del chanchullo, y todo así. No en 30, el Foro de Vigo subvenciona más del 50% de su negocio, es el Concello de Vigo. No, un pouco menos, pero é difícil acceder, por eso que te dicía da opacidade das subcontratas e tal. Non sei se queres dicir algo, Marta, que te conto. Bueno, eu creo que Sí, todos pero... estes datos xa son moi reveladores, pero eu lembro que cando estábamos no goberno municipal de Compostela sacábamos por os canais das redes os cartos que recibía. Ahora eu de memoria non vos podo dicir, pero esos son oficiais dos cartos públicos que a Xunta de Galicia, el señor Feijóo, destinaba ao Correo Galego, destinaba ao de Galicia, porque teñen que vir nos orzamentos. O sea, si nos entramos e vemos as anualidades, vemos esta cuestión de a quen lle dou e quenes non existen ou non queremos que existan, non? E entón, bueno, no caso do Correo era completo, era o 100% da edición en galego e o 80% do que supuña ese no periódico daquela, non? E despois unha cousa interesante que dixo Javi e que pasa en moitísimos sitios. Iago falaba de privatizar, pero fixadevos que a linguaxe é externalizar. Cantos servicios se externalizan en educación, en sanidade e tal. E a externalización do servizo, que é un dereito humano como é a auga, nos dimos unha batalla por a recuperación para o público, para a xestión directa da auga, que foi unha batalla, como en Barcelona con Ada, brutal con os intereses. Con Viacua nin a SER se mete. Por qué? Porque as cuñas publicitarias de Viacua en Santiago a SER lle dan medio ano de sostenibilidade económica. Os periódicos igual. E ademais penetraban para facer galas de deporte infantil, galas te subvenciona, hasta viñan a min a Concellería de Igualdade que querían estar na campaña. Digo, mira, no, por favor, pero son moi capilares de coller e construir unha imaxe que lles permita despois que a xente diga, pois a mí me sale pola Villa Auga, pois que máis me dá, non? O sea, este é o problema, pero que son cartos, o sea, multiplicados por 10 de concesionarias, de externalizacións, como se chama agora, con cartos públicos, que hai informes que acreditan, na maioría dos casos, que unha xestión directa nos permitiría forrar e ter recursos para máis cousas, para comedores escolares en condicións, para actividades, para o público realmente, non? Pero copan eses espazos con eses recursos dos seus millonarios beneficios, pagan os medios de comunicación. Ou vichedes algunha vez algunha noticia en contra do Corte Inglés en algún medio español? Non existe ningún, o Inditex, non hai. Entón, esa é unha batalla moi complexa. Alguén máis quere... Hola. Sobre este tema quería preguntar, ¿tenemos herramientas desde lo público? Porque la realidad es que si el dinero del IBEX 35 va a estos medios, el dinero de las entidades públicas también va a otros medios, la única herramienta que tenemos es que estos medios independientes se puedan financiar pues, con el dinero de los socios, o podría existir como alguna herramienta que podamos... Suscríbete al Salto. No, yo creo que debe... Esto es un temazo para debatir como un montón de rato. Yo creo, y lo digo aquí que tenemos a alguien que va a formar parte del actual gobierno, yo creo que hace falta una ley de medios de verdad. Te iba a decir, Hace una falta de una ley de medios, que fue algo que se habló de ello en esta legislatura y pasaron los 4 años y no ha ocurrido, ¿no? Sí. Yo creo que tiene que haber una ley de medios por un lado y otra ley de medios que ataque a las noticias falsas, ¿no? Que las señale, que es algo complicado. A mí me parece que es complicado porque darle la potestad al gobierno de decir que es verdad y que es mentira también es algo como... yo sé que es un debate como peligroso, ¿no? Pero lo de la ley de medios es totalmente... Esto que yo he explicado, ¿no?
de que a un medio con 2 personas le den 25.000 euros y que a un medio que tiene un montón de visitas y tiene 25 personas no le den nada, eso es ilegal. Eso es ilegal ya con la ley que hay ahora. Pero no hay una persecución, no hay una sanción, no hay un organismo que lo controle, ¿no? Entonces yo creo que básicamente ese debería ser. Y además debería ser una ley de medio y una ley de publicidad que también... Porque la actual legislación, que tiene cierto sentido, pero lo que hace es hacer a los grandes más grandes y a los pequeños más pequeños. Me explico, la ley dice, aunque como ya he explicado hay gente que se la salta, la ley dice que lo que hay que hacer es darle más dinero según el alcance, según las visitas que tienes. Entonces, claro, los que tienen un montón de visitas son los que ganan más pasta, los que tenemos menos no nos dan nunca. Entonces ellos crecen más y entonces cada vez es más difícil alcanzarlos para los que estamos abajo. Entonces yo creo que la legislación debería como pensar un poco en ese mecanismo para igualar un poco la partida, ¿no? Y porque al final, además, el periodismo se ha convertido en un cazaclic de mierda también por eso. Yo no sé si habéis probado alguna vez a poner, por ejemplo, en Google cómo se cuecen garbanzos, por ejemplo. El primero que te sale es OK Diario. El OK Diario, ¿eh? Cómo cocer garbanzos. Cualquier receta. Cualquier receta. Cómo hacer cuscús. Atoparon Cómo hacer lo que quieras. El primero, OK Diario. Y el segundo, el tercero siempre es el español. Han encontrado en esa mierda de artículos una manera de posicionarse. Gastan una pasta en SEO, en posicionamiento Google y en publicidad para que salga. Porque claro, luego pasa lo que pasa. OK Diario, siendo la basura que es, está entre los 5 medios más leídos de este país. Entonces OK Diario puede ir al gobierno, al que está reventando todo el día bulos, y decirle, yo soy el 5º o el 4º de este mes, me tienes que poner publicidad institucional por ley. Y así funcionan, ¿no? O sea, ahí es una barbaridad lo que hacen. Entonces, creo que esa ley de medios y tal debería darle un poquito la vuelta a la tortilla esa. La ley de medios también tendría que ser un guión para las teles públicas y los medios públicos, que son un coladero. La televisión de Galicia y la televisión de Galicia es la carrera de transmisión de... Son 4 libros, yo creo que va a ser y creo que también que en Vigo no se estila, pero que en muchas localidades de Galicia y todo el territorio español está muy extendido, son los medios comunitarios. Es decir, que tampoco parece que no existen, parece que son minoritarios y tal, pero para ciertos pueblos son vitales, para su carrera de transmisión de la información local, para la vida de las personas, para la información de dónde ir y qué hacer en tu comarca. Y eso, en esa ley, aparte de lo privado, hay que regular lo público y lo comunitario. La Radio Baladares ahí, ¿eh? Yo quería hacer un apunte también con esto, porque bueno, yo trabajé en El Salto en sus comienzos, y también quitarse las vergüenzas a los políticos. Porque recuerdo que cuando ganó Carmela las elecciones, El Salto recurrimos a la actual ley y le dijimos a Carmela lo que nos corresponde. Claro, ni más ¿No? ni menos. Ahora que estáis en el poder, lo que nos toca. Y Carmena hizo una de, no, por favor, pues no vamos a ser como ellos. Entonces todo su equipo hizo para atrás y dijeron, no, mejor no, porque es que nos van a señalar. 4 años del gobierno más progresista de toda la historia del mundo mundial, no nos han puesto ni un solo banner de publicidad al Salto en 4 años. Por vergüenza. No me digas. Te lo juro. Apunta. Pero Javi dijo que aquí las mareas... Aquí es verdad, aquí sí, es verdad, aquí pusieron. Creo que fue el único año en que llegamos a un 6% de publicidad. aquí sí. De Gracias ingresos en a- publicidad. Suscris y punto. Solo llegaban de Galicia. Sí, es verdad. Sí, es verdad. aquí eu creo que verdad. fomos Sí, cuidadosos. sí que Lembro, fostes. Xefatura de gabinete sempre decía, no, cales son os medios minorizados, Sí. pero importantes tamén en galego, Praza. Sí. Praza, tal. Y eso sí que o cumplimos. Vosotros y Ada Colau. El Ayuntamiento de Barcelona también nos ha puesto publicidad. Fíjate, nos ponía el Ayuntamiento de Barcelona un medio de Madrid y no nos ponía nuestro propio ayuntamiento. Así de loco era. Así he hecho a su concejal de economía. Pobre Carlos. Quería haceros una suscripción al Salto. La hizo en su junta de distrito. Ahora que lo dices. Qué Álvaro. Sí, efectivamente. Alguén máis? Xa levamos hora e media. Si non hai nada máis, non sei. Luego en las cervezas me As preguntáis. cervezas. Bueno, pois nada, non? Graciñas a todas e a todos, a Cartabón. Que vaya-